Hola, nosotros somos el Equipo 1 y el Tecnológico de Monterrey, en conjunto con la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco, vamos a dar resolución a un problema de eficiencia isentrópica en un compresor en el proceso de producción de óxido de etileno. Nuestro equipo se encuentra conformado por Citlali García González, Óscar Celis Zúñiga, Carlos Villarroel Servín, Moisés Alfaro Ruiz, Josafat Arrieta Mora, Adrián José Arroyo Campo, Marcio Barco Ballestas, Abraham Jesús Beleño Bustamante, Amauri Alejandro Bertel Meléndez, Iván Ramiro Camacho Guerrero y su servidora Marely Ramos Mena. El día de hoy le estaré haciendo el planteamiento del problema. Pues bien, el problema nos dice que, considerando el proceso de producción de óxido de etileno, en donde se alimenta oxígeno y nitrógeno mediante un compresor adiabático, el cual es nombrado como C701, se comprime la mezcla de gases de 100 kilopascales a 25 grados Celsius a una presión de 300 kilopascales a una, a una tasa estacionaria de 1090 kilogramos sobre segundo de oxígeno y 3588 kilogramos sobre segundo de nitrógeno. Si la eficiencia isentrópica del compresor es de 80%, determine la temperatura de salida de la mezcla de los gases y la potencia de entrada requerida en el compresor. Hay que tener dos puntos importantes a tener en cuenta. El primero es que es un compresor adiabático. Pues bien, un compresor adiabático es aquel compresor el cual no transfiere energía en forma de calor hacia su entorno. Otro punto a tener en cuenta es la eficiencia isentrópica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mantiene la entropía de manera constante. Bueno, siguiendo con la presentación anterior, acá tenemos el PNID del proceso de la producción de óxido de etileno. Nos basaremos principalmente en el compresor C701, el cual es el equipo de nuestro interés, y nos ubicamos en él, donde lo tenemos de la parte inferior izquierda, y a su lado tenemos la entrada, que es lo que nos interesa, junto con el equipo. Y ahora en esta sección vamos a explicar más o menos qué se realizó, qué fue el balance de materia y los datos iniciales. Bueno, con base en los datos iniciales, pues los pusimos dentro de nuestra tabla para organizar mejor nuestro balance. Posteriormente, con la proporción de oxígeno y nitrógeno que hay en el aire seco, realizamos nuestro balance de materia para determinar el flujo másico. Y ya con eso determinamos el flujo molar usando los pesos moleculares de cada uno de los elementos. Ahora bien, usamos condiciones normales, lo que significa que son 25 grados Celsius y una atmósfera, pero esto lo pasamos a la escala de Kelvin y de bar, que en Kelvin tenemos 298.15 Kelvin, grados Kelvin, y nuestra presión va a ser de 1.01 bares. Una vez que hemos obtenido el balance de materia, vamos a proceder a obtener las entalpías del componente. Para obtener la entalpía del componente, recordemos que nos basamos en esta ecuación. Y esta ecuación nos dice que la diferencia de entalpías va a ser igual a la integral de 1 a 2 de la capacidad calorífica por la diferencia de temperaturas. Esta ecuación ya se encuentra programada en macros y esto es lo que nos permite únicamente darle los valores a la función. Entonces, para obtener la función por la entalpía por componente, le vamos a dar los valores de la capacidad calorífica, en este caso los del oxígeno, seguido de la temperatura de referencia, que es 298.15 Kelvin, a nuestra temperatura de operación, que va a ser la misma. Posteriormente, se le pone el peso molecular. Y se le pone el peso molecular debido a que las unidades que nos pide para las entalpías son en kilojoule entre kilogramo. Como sabemos que la temperatura de referencia y la temperatura de operación es la misma, la entalpía nos va a dar cero. Y para obtener la entalpía de la mezcla se hace un suma producto que va a ser la multiplicación de los flujos másicos por las entalpías de los componentes respectivamente. Esto se repite para la descarga del compresor, para obtener tanto las entalpías de los componentes como la entalpía de la mezcla. Lo único que va a cambiar aquí es que desconocemos
la temperatura de operación. Y es por ello que dejamos simplemente automatizada estas celdas. Esto cambia cuando queremos obtener las entropías de los componentes. Esta va a ser la ecuación para obtener las entropías de los componentes y ya se encuentra como función en macros. Lo único que estamos haciendo es dando los valores. Entonces, para obtener las entropías de los componentes, también se necesita de las capacidades caloríficas. Después, de la temperatura de referencia a la temperatura de operación y posteriormente de las presiones de referencia a la de operación. Al final, se le agrega un 1 debido a que nos está pidiendo unidades de kilojoule entre kilomol Kelvin. Esto va a pasar lo mismo tanto para el nitrógeno, igual las capacidades caloríficas, las temperaturas de referencia a la temperatura de operación, las presiones de referencia a la de operación, igual el 1, y esto pasa de la misma manera para la descarga del compresor, únicamente cambiando pues, la temperatura que por el momento no conocemos. Y todo esto, las presiones también están en las mismas unidades, en bares, tanto la de referencia como la de operación. Y lo que cambia es al obtener la entropía de la mezcla, puesto que de acuerdo a la ecuación que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es primero la suma producto del flujo molar por las entropías de los componentes. Y a esto se le va a restar la constante de los gases ideales, que es esta R, y se va a multiplicar por la suma de la multiplicación del logaritmo natural por el flujo molar. Y esto es lo que nos demuestra esta ecuación. Y esto es lo mismo que estamos haciendo para sacar la entropía de las mezclas, tanto en la alimentación del aire seco como a la descarga del compresor. Una vez ya obtenido el cálculo tanto de la entalpía como de la entropía, se procede a realizar el cálculo tanto del compresor ideal como del compresor real. Para ello, se realizará lo siguiente: un balance de energía para cada tipo de compresor. En el caso del ideal, se utilizará tanto del ideal como del real, se utilizará como flujo de entrada la entalpía de la alimentación de aire seco, que se encuentra aquí, que sería de cero, mientras que el flujo de salida sería la entalpía del cada uno de las corrientes, del 2 para el caso de la corriente del que sale del compresor real y del 3 para el caso de la corriente que sale del compresor ideal. Con ello, la diferencia entre la entrada y la salida del compresor ideal va a ser igual a la potencia, mientras que la potencia del caso del equipo real será igual a la potencia del ideal entre su eficiencia, 0.8. Ya con esto programado, se procederá a realizar de sus respectivas operaciones para calcular la temperatura de cada una de las corrientes. Para empezar, se procederá a calcular la temperatura que requiere la descarga ideal para que para que sea de la misma entropía, ya que es un proceso isentrópico. Con ello, realizaremos con la herramienta Solver este cálculo. Estableceremos como objetivo la celda de la entropía de la corriente de la descarga ideal. Se pondrá el valor de 710.87, que correspondería a la entropía de la alimentación del aire seco, y se cambiaría nada más la temperatura de la descarga ideal. Con ello, se obtendría que se necesita una temperatura de 406.07 para la descarga ideal, y con esto se obtendría la potencia necesaria. Y del otro lado se obtendría la potencia en kilowatts que debería de ser el compresor real, que en este caso sería de 647.298.15 kilowatts. Ahora solamente faltaría calcular la temperatura para que esto diera como acumulación igual a cero. Para ello, se vuelve a utilizar la herramienta Solver, estableciendo como objetivo la acumulación con el valor de 0
porque no debe de haber cambios de energía. Y luego la descarga, la temperatura de descarga se pone como celda variable. Con esto se obtiene que la temperatura que debe tener la corriente de descarga debe ser de 432.72 y el compresor debe de realizar una potencia de 647.298.15 kilowatts. Hola, ¿qué tal? Y bueno, ya que mis compañeros han terminado de explicar todo el procedimiento de este problema, procedemos a mostrar la solución final que tienen aquí en pantalla, en donde la temperatura de salida de la mezcla de los gases fue de 432.72 grados Kelvin, mientras que la potencia calculada fue de 647.300.76 kilowatts. Sin embargo, también tenemos que la potencia ideal es de 517.840.61 kilowatts. Ahora bien, presentaremos las conclusiones. Como conclusión podemos decir que las ecuaciones diferenciales de entropía y entalpía son muy útiles al momento de calcular estos valores. De esta forma podremos conocer energéticamente lo que ocurre dentro de los diferentes sistemas. Además, que gracias a estas aproximaciones podemos hacer programaciones en Excel que nos ayuden a encontrar los datos faltantes de nuestra situación. Sin embargo, cabe resaltar la importancia de la utilización de los métodos numéricos, ya que esta es imprescindible para poder lograr un enfoque diferente a los datos faltantes de nuestra situación.